Compró una Airstream oxidada de los años 60 por $400 en un mercadillo, pensando que había encontrado un proyecto con el que llenar sus fines de semana vacíos. Pero cuando la hija del vendedor llamó a su puerta 3 semanas después, llevaba una bolsa de viaje con lingotes de oro por valor de 60 millones. Todo lo que creía saber sobre la suerte, la pérdida y los secretos familiares ocultos se haría añicos de una forma que nunca hubiera imaginado. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, asegúrate de darle al botón de suscribirse, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La mañana en que Rachel Winters vio por primera vez la Airstream, esta descansaba como una ballena plateada en el patio trasero del viejo Walter Drummond. Las malas hierbas crecían entre sus ruedas y la carrocería de aluminio estaba oxidada y sin brillo. Solo se había detenido en la venta del inmueble porque su GPS la había desviado por este rincón olvidado de la zona rural de Oregón, y algo en el cartel pintado a mano, "Todo debe venderse", la había sacado de la carretera. Rachel tenía 38 años, estaba divorciada y trabajaba como enfermera del turno de noche en un hospital a 2 pueblos de distancia. Sus días libres se prolongaban vacíos y silenciosos, de una manera que le dolía en el pecho. Había estado buscando algo, cualquier cosa que llenara el silencio que se había instalado en su pequeña casa de campo desde que su hija Emma se fue a la universidad. Quizás un jardín, quizás clases de cerámica. No esperaba enamorarse de 9 metros de aluminio abandonado y sueños rotos. Esa cosa vieja, dijo Marcus, el sobrino de Walter, cuando ella se detuvo frente a ella. Él se encargaba de la venta, claramente ansioso por deshacerse de las propiedades de su tío y volver a Portland. El tío Walt lo compró en el 65. No he visto el interior en 20 años. Probablemente esté lleno de ratones. Rachel pasó la mano por la superficie curvada, sintiendo el metal picado bajo sus dedos. ¿Cuánto? Marcus se encogió de hombros. 400, y es tuyo. Diablos, te regalo el enganche si tienes algo con lo que remolcarlo, dijo ella. El viejo F0 de su padre estaba en la entrada de su casa, apenas usado desde que él falleció hace 2 años. Otro espacio vacío que había estado tratando de llenar. Me lo quedo, dijo, sorprendiéndose a sí misma por la rapidez con la que le salieron las palabras. Marcus pareció aliviado. Gracias a Dios, me preocupaba tener que pagar a alguien para que lo llevara al desguace. Mientras Rachel contaba los billetes de su cartera, dinero que había estado ahorrando para unos armarios nuevos para la cocina, Marcus le entregó un sobre de Manila. Casi se me olvida. Walt dejó esto pegado con cinta adhesiva debajo de la mesa de la cocina. Dice que es para el nuevo propietario. Probablemente sea solo el manual o algo así. Rachel cogió el sobre y observó que estaba sellado con cera. Algo inusual para un simple manual. Lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Su mente ya estaba llena de planes de restauración. Fueron necesarios 3 intentos y la ayuda de 2 vecinos para enganchar la Airstream y llevarla a su propiedad. La aparcó junto a su garaje, donde el sol de la tarde iluminaba los pocos puntos de aluminio que aún conservaban su brillo. Allí de pie, casi podía ver cómo era antes. Elegante, moderna, lista para la aventura. El tipo de cosa que compraban las familias jóvenes cuando creían que la carretera tenía todas las respuestas. Esa noche, después de una ducha para quitarse el polvo y el sudor del día, Rachel se sentó a la mesa de la cocina con una copa de vino y el sobre de Manila. El sello de cera se rompió fácilmente, frágil por el paso del tiempo. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano con letra cuidadosa. A quien le dé a esta vieja chica una segunda oportunidad, ella guarda secretos en sus huesos. Trátala bien y ella te devolverá el favor. Mira detrás del panel del calentador de agua y cuando Judith venga a buscarla, dile que cumplí mi promesa, Walter. Rachel lo leyó 3 veces. Las palabras tenían menos sentido cada vez que lo leía. ¿Quién era Judith? ¿Qué promesa? ¿Y qué podía haber detrás del panel del calentador de agua de una caravana que llevaba abandonada 2 décadas? Cogió una linterna y salió al exterior. La puerta de la Airstream se abrió con un chirrido de protesta, dejando escapar un aire que olía a tela vieja y veranos olvidados. El haz de luz de su linterna atravesó la oscuridad, iluminando una cápsula del tiempo de 1965. Asientos de vinilo turquesa, laminado con vetas de madera, cortinas con estampados de la era atómica, todo cubierto de polvo,
pero sorprendentemente intacto. Se dirigió a la parte trasera, donde debía estar el calentador de agua. El panel estaba sujeto por 4 tornillos, cuyas cabezas habían sido pintadas varias veces. Le llevó 20 minutos con un destornillador y un poco de WD-40 aflojarlos. Cuando el panel finalmente se soltó, esperaba encontrar nada más que tuberías y posiblemente excrementos de ratón. En cambio, encontró una caja metálica de color verde militar encajada en el espacio con precisión quirúrgica. Sus manos temblaban mientras la sacaba. Era más pesada de lo que parecía, el tipo de peso que significaba algo. Los pestillos estaban duros, pero no cerrados. Dentro, envueltas en un paño aceitado, había 3 cosas. Un diario de cuero, un llavero que no reconoció y una fotografía en blanco y negro de una joven de pie junto a la misma Airstream que ahora poseía Rachel. En la parte posterior, con la misma letra que la carta, Judith 1969. Antes de que todo cambiara, Rachel abrió el diario con cuidado. La primera entrada estaba fechada el 15 de junio de 1965. Oh, hoy compré la Airstream. Judith cree que estoy loco, pero sonrió cuando la vio. Esa sonrisa, Dios, esa sonrisa vale cada centavo. Vamos a ver Estados Unidos, dice ella. Vamos a encontrar todos los lugares que los mapas olvidaron. Le prometí aventura. Pienso cumplir esa promesa. Rachel se sentó en el polvoriento banco de la caravana, con la linterna apoyada a su lado, y comenzó a leer. El diario narraba la vida de Walter y Judith, jóvenes enamorados, viajando por el país en su casa plateada. A través de las palabras de Walter, vio autopistas polvorientas, lagos escondidos, pequeños pueblos donde aparcaban durante semanas y se convertían en habitantes temporales. Vio un amor que parecía inquebrantable hasta que llegó a la entrada del 3 de agosto de 1969. Hoy nos han dado el diagnóstico. Judith ha intentado ser valiente, pero he visto cómo le temblaban las manos al doblar los papeles del médico. 6 meses, quizá 8. Me ha hecho prometer que no cancelaré nuestros planes. Quiero ver las secuoyas, me ha dicho. Quiero despertarme junto al océano, pues eso es lo que haremos. Todos los amaneceres que ella quiera, los encontraré para ella. Rachel se secó los ojos. Las palabras se difuminaban en la página. Las entradas posteriores se hicieron más cortas. Las fechas se espaciaron más, pero cada una pintaba el retrato de un hombre que intentaba regalar a la mujer que amaba un último viaje perfecto. La última entrada era del 20 de diciembre de 1969. Se ha ido. Falleció esta mañana, contemplando el amanecer sobre el Pacífico. Sus últimas palabras fueron, cumple la promesa. No sé qué quería decir. Vimos todo lo que quería ver. Hicimos todo lo que había en su lista, pero me quedaré con la Airstream. Quizás algún día entienda a qué promesa se refería. Rachel cerró el diario con un nudo en la garganta. Ahora entendía por qué la caravana había permanecido intacta durante tanto tiempo. No era por descuido, era un santuario. Walter no podía soportar entrar en el último lugar donde había sido feliz. Estaba a punto de guardarlo todo cuando se fijó en algo más dentro de la caja. Una pequeña llave pegada con cinta adhesiva en el fondo. Y debajo, unas coordenadas escritas a lápiz. 44958 Devon Norte, 120.917 Devon Oeste. Lo que comienza como una restauración se convierte en una revelación, y el descubrimiento de Rachel en esa caravana pronto traerá a un visitante que nunca esperaba. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para leer más. Rachel no pudo dormir esa noche. Las coordenadas le rondaban por la cabeza como una canción que no podía quitarse de la cabeza. Las introdujo en su teléfono. Le llevaron a un lugar en las montañas Cascade, a unas 3 horas al este, en un bosque nacional en medio de la nada. ¿Qué podría haber escondido Walter allí? ¿Y por qué? Pasó la semana siguiente limpiando la caravana, en parte porque lo necesitaba, en parte porque tocar las mismas superficies que Walter y Judith habían tocado la hacía sentir conectada con su historia. Encontró sus huellas por todas partes. Un tubo de pintalabios de Judith rodó bajo el fregadero, de color rosa coral y apenas usado. Las gafas de lectura de Walter en un cajón, una lente rota, un atlas de carreteras con las raíces resaltadas en amarillo, notas en los márgenes sobre buenos restaurantes y miradores panorámicos. Cada descubrimiento era como un hallazgo arqueológico, piezas de una vida interrumpida.
Rachel se encontró hablando con ellos mientras trabajaba, contándole a Judith cómo había cambiado el mundo, asegurándole a Walter que cuidaría de su casa plateada. Era jueves por la tarde cuando llamaron a la puerta. Rachel estaba debajo de la caravana revisando los ejes cuando lo oyó. 3 golpes secos en la puerta principal. Salió deslizándose, limpiándose las manos grasientas en los vaqueros, y se dirigió a la casa. La mujer que estaba en el porche tenía unos 70 años, el pelo plateado recogido en un elegante moño, y llevaba un abrigo azul marino que parecía caro incluso desde la distancia. Pero fueron sus ojos los que dejaron sin aliento a Rachel, los mismos ojos de la fotografía, solo tocados por el tiempo. Siento molestarle, dijo la mujer, con un compró la caravana de mi padre. El corazón de Rachel dio un vuelco. Usted es Judith. La mujer parpadeó, con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Cómo lo ha sabido? Sí, Judith Drummond. Bueno, ahora Judith Chen. Hizo una pausa y estudió el rostro de Rachel. Ha encontrado algo, ¿verdad? ¿En la caravana? Rachel asintió lentamente. ¿Le gustaría pasar? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Se sentaron a la mesa de la cocina de Rachel. El diario y la fotografía entre ellas eran como un puente que cruzaba décadas. Las manos de Judith temblaban mientras cogía la foto y una sonrisa triste se dibujó en sus labios. No había visto esto en 50 años, susurró. Pensaba que lo había destruido todo. El diario dice que moriste, dijo Rachel con delicadeza. En 1969, la risa de Judith era amarga. En cierto modo, así fue. Dejó la fotografía con cuidado. Mi nombre no era Judith, entonces era James. Rachel sintió que las piezas encajaban. La comprensión la inundó. Mis padres lo descubrieron, continuó Judith. ¿Quién era realmente? Que Walter me aceptaba y me amaba como Judith. Lo amenazaron todo, su trabajo, su familia, violencia. Era 1969. El mundo no estaba preparado para nosotros, así que tuviste que desaparecer. Rachel dijo en voz baja. Judith asintió. Walter inventó toda una historia. Les dijo a todos que tenía cáncer, que había muerto. Mientras tanto, me mudé a San Francisco y empecé de nuevo. Él prometió que encontraríamos la manera de volver a estar juntos cuando las cosas fueran más seguras, cuando el mundo cambiara. Pero el mundo tardó demasiado en cambiar. 40 años demasiado. Cuando por fin pude ser yo misma abiertamente, legalmente, Walter ya estaba empezando a olvidar. Demencia precoz. No me recordaba cuando intenté visitarlo hace 5 años. Judith se secó los ojos. Marcus, su sobrino, ni siquiera sabía que yo existía. Walter cumplió su promesa. Nunca le contó la verdad a nadie. Se quedaron sentados en silencio un momento antes de que Rachel recordara las llaves. Hay algo más, dijo, recuperando la caja metálica. Las coordenadas y estas llaves. Judith abrió mucho los ojos cuando las vio. Dios mío, lo hizo de verdad. ¿Hizo qué? Judith cogió las llaves con dedos temblorosos. Cuando viajábamos, solía bromear sobre tesoros enterrados. Decía que debíamos enterrar algo en cada lugar bonito en el que parábamos para tener motivos para volver. Nunca pensé, Walter, ¿qué hiciste? A la mañana siguiente, partieron juntos. Rachel conducía mientras Judith le indicaba el camino. La caravana Airstream les seguía como una sombra plateada. Las coordenadas les llevaron a lo profundo de las montañas, por caminos forestales que no se habían mantenido en años. Rachel tuvo que salir 2 veces para apartar ramas caídas. Finalmente, llegaron al lugar, un pequeño claro con vistas al valle. Judith se quedó sin aliento cuando lo vio. «Acampamos aquí», dijo. El verano del 69, justo antes de que todo se viniera abajo. Vimos la lluvia de meteoritos toda la noche y pedimos deseos por todos. Lo encontraron con un detector de metales que Rachel había pedido prestado a un vecino. Una caja metálica enterrada a 1 metro de profundidad cerca de una roca característica. Las llaves la abrieron fácilmente, como si hubieran estado esperando todo este tiempo. Dentro, envueltos en plástico y tela impermeable, había lingotes de oro. Docenas de ellos, cada uno con fechas estampadas de la década de 1960. Debajo de ellos, un sobre dirigido a Judith con la letra de Walter. Con manos temblorosas, Judith lo abrió y leyó en voz alta. Mi querida Judith, si estás leyendo esto, es que finalmente has vuelto a casa. Sabía que ese día llegaría, aunque yo no estuviera aquí para verlo. Liquidé todo después de que te fueras de casa. El negocio de mi padre, todas las inversiones. Lo convertí todo en oro porque recordé que decías que el oro era para siempre, como lo que teníamos.
Está todo aquí esperándote. Suficiente para compensar la vida que te robaron. Suficiente para ser libre por fin. Con todo mi amor. Walter Wall Safi Dumb Menus. El equipo adecuado. De derecha a derecha a derecha, derecha a derecha, Judith se derrumbó. Entonces, 50 años de pérdida y amor se derramaron en el silencioso bosque. Rachel la abrazó. Esta desconocida que se había convertido en algo más en el transcurso de un solo día. Cuando Judith finalmente se recompuso, miró el oro, una fortuna desde cualquier punto de vista, que valía millones a los precios actuales. Luego miró a Rachel. «Le habrías gustado», dijo. Walter siempre decía que la Airstream sabría cuándo encontraba a la persona adecuada. «Esto es tuyo», dijo Rachel rápidamente. «Todo», Judith negó con la cabeza. «Tengo todo lo que necesito. Una vida, una familia que me acepta, nietos que solo me conocen como la abuela Judy». Cogió una barra de oro y pasó el pulgar por la fecha estampada. «Pero esto es demasiado para una sola persona». Walter lo sabía. Por eso se aseguró de que la Airstream te encontrara primero. Durante las siguientes horas, hicieron 3 viajes hasta la camioneta de Rachel, cargando con mucho cuidado las pesadas bolsas. El oro valía más de lo que Rachel podía calcular. 60 millones, tal vez más. Suficiente para transformar no solo una vida, sino muchas. De vuelta en la casa de Rachel, mientras el sol se ponía detrás de las montañas, se sentaron en la Airstream restaurada y compartieron una botella de vino que Judith había traído. La caravana ahora se sentía diferente, no como una tumba o un santuario, sino como un ser vivo nuevamente. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Judith. Rachel miró a su alrededor, al pequeño espacio que las había reunido. «He estado pensando en eso, en la promesa de Walter, en cumplir las promesas». Le contó a Judith su trabajo en el hospital, los pacientes que no podían pagar el tratamiento, las familias que dormían en sus coches en el aparcamiento, el ala vacía que había sido cerrada debido a los recortes presupuestarios. «Quiero crear una fundación», dijo Rachel, «para las personas que necesitan atención médica pero no pueden pagarla, para familias que pasan por lo que pasó Walter, ver sufrir a alguien a quien aman». Judith se inclinó sobre la pequeña mesa y le apretó la mano. «La Fundación Drummond Chen», dijo ambos nombres, ambas verdades, para que todo el mundo sepa que el amor es amor, independientemente de la forma en que se presente. Rachel sonrió, sintiendo que algo se asentaba en su pecho. Ese espacio vacío que le había dolido desde que Emma se marchó, desde que murió su padre, desde que terminó su matrimonio, ya no estaba vacío. Estaba lleno de propósito. Durante las semanas siguientes, abogados y asesores financieros descendieron como un enjambre cauteloso. Se autentificó el oro. Se pagaron los impuestos, se crearon fundaciones, la historia se filtró. Por supuesto, una fortuna misteriosa, un amor perdido hace mucho tiempo, una pionera transgénero de una época. Cuando tal valentía podía costarte todo, los periodistas vinieron a llamar. Pero Rachel y Judith presentaron un frente unido. Se trataba de cumplir una promesa, nada más y nada menos. La Fundación Drummond Chen abrió sus puertas 6 meses después. La primera paciente a la que ayudó fue una madre soltera con cáncer que había estado durmiendo en su coche entre tratamiento y tratamiento. La segunda fue con una adolescente transgénero a la que su familia había echado de casa. Al final del primer año se había ayudado a cientos de personas. Todo porque Walter Drummond había amado a alguien a quien el mundo decía que no debía amar, y había pasado 40 años cumpliendo una promesa. Rachel conservó la Airstream. Ella y Judith la sacaban a veces, siguiendo las viejas raíces marcadas en el atlas de Walter. Se detenían en los lugares donde él y la joven Judith habían sido felices. Dejaban flores en algunos, compartían vino en otros y, a veces, en las noches claras, aparcaban en algún lugar con buenas vistas de las estrellas y hablaban de las promesas, las que cumplimos, las que rompemos y las que esperan décadas para ser cumplidas. La caravana se convirtió en una especie de leyenda en la comunidad de remolques antiguos. La gente se acercaba a ella en los campings. Habiendo oído rumores de la historia, Rachel los invitaba a entrar. Les mostraba las fotografías y les hablaba de Walter y Judith y del amor que había sobrevivido, incluso cuando las personas no pudieron permanecer juntas. «Cada abolladura en este aluminio tiene una historia», decía, pasando la mano por la pared. «Cada reparación es un acto de fe en que el mañana valdrá la pena». Una tarde, se acercó una joven pareja,
nerviosa y cogida de la mano. Habían conducido 3 horas solo para ver la Airstream. Dijeron que se iban a casar al mes siguiente, pero sus familias no aprobaban las diferentes razas, las diferentes religiones, las diferentes cosas que no deberían importar, pero que de alguna manera seguían importando. Habíamos oído hablar de Walter y Judith. La joven contó cómo el amor había encontrado el camino, aunque hubiera tardado 50 años. Solo queríamos ver que era real. Rachel los invitó a entrar. Judith estaba allí esa noche y juntos volvieron a contar la historia, la verdadera, con todo su dolor y su belleza. Cuando terminaron, el joven estaba llorando. Gracias, dijo, por mantener viva su historia y demostrar que ese amor existe. Después de que se marcharan, Judith y Rachel se sentaron en un cómodo silencio. La fundación había ayudado a más de 1000 personas hasta entonces. La Airstream se había convertido en un símbolo de resiliencia, de promesas cumplidas, de amor que se niega a morir solo porque el mundo no está preparado para él. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Judith preguntó si Walter sabía que esto iba a pasar, si de alguna manera había planeado que la Airstream nos uniera. Rachel pensó en ello, en la extraña cadena de acontecimientos que la habían llevado a esa finca. Navegando